Cordial saludo a todos los que hasta ahora me ven. Que Dios les bendiga. Es el deseo de Dios, de Canal Adventista, Sana Doctrina y de este instrumento humano. Y hoy tenemos otro tema bíblico de la palabra de Dios. Espero que la paz del Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar todo tema, lo hacemos con una palabra de oración, elevando nuestra oración hacia el trono de la gracia, para que este tema sea dirigido por Dios, no por el ser humano. Y también los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Y sin más, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una palabra de oración para que iniciemos este tema tan importante de la palabra de Dios. Oremos. Querido y Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia de Dios. Y ahora que nos dirigimos a hacer este tema, no lo queremos hacer con la sabiduría humana, sino con la sabiduría que desciende de lo alto, del trono de las luces, desde el cielo, desde el lugar santísimo, donde estás tú sentado en el trono, oh Padre Santo, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, para que seas tú, oh Señor Jesús, intercediendo ante el Padre, para que nos envíes el Espíritu Santo y tome este instrumento humano. Y Padre misericordioso, seas tú hablando a través de este instrumento humano, para edificación de todos y cada uno de los que ven y escuchan Canal Adventista Sana Doctrina. Te pedimos pues, Padre bondadoso, que nos bendigas con el poder de tu Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles, y el perdón de nuestros pecados y faltas, porque lo hacemos rogándote, Señor, en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a tener un tema importante que llaman las actividades ¿de quién? De Dios. Los escritores bíblicos pasan más tiempo describiendo las actividades de Dios que la ciencia de su ser. O sea, los escritores bíblicos pasan tiempo en la Biblia describiendo las actividades ¿de quién? De Dios. En Génesis 1:1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el qué? En el principio. O sea, Génesis 1:1 afirma que Dios creó el universo y la tierra de la nada. La palabra esihilo está estableciendo un creador soberano antes de la semana literal de la creación de 7 días de 24 horas. Creación de la nada, o sea, la palabra bará. El uso del verbo hebreo bará en el tiempo original indica una creación absolutamente que solo Dios puede realizar, rechazando así cualquier teoría de evolución naturalista u origen espontáneo. O sea, Dios hizo las cosas de la nada. Dios no necesitó materia persistente para hacer ¿qué? Este planeta Tierra y el universo. Él existe desde el principio, Él es Dios eterno. Entonces, dice, el versículo 1 marca un acto creativo, inicial, la creación del universo y el material primogenio de la tierra que ocurrió hace un tiempo inmediatamente antes de la semana de la creación, descrita en el versículo 2, donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, esto era un caos, o sea, era agua. O sea, Dios dice, el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, pero esto dice que estaba desordenado y vacío, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. O sea, esto era agua, no había tierra seca, no había nada, no había ninguna forma. Cristo le dio forma y le dio vida al planeta, a este planeta Tierra y a todo el universo creado. Entonces dice muy claramente que la visión de una semana continua en el versículo 1 se entiende como la introducción del primer día de la semana, de la creación, donde la materia inicial fue formada y luego ordenada durante los 6 días subsiguientes. O sea, en los 6 días subsiguientes fue ordenado todo lo que estaba ¿qué? Desordenado. Cristo
o Dios, sí, Cristo, que esa es la palabra, el verbo en acción, hizo los cielos y la tierra y luego eh, procuró hacer la luz y darle forma y vida al planeta Tierra. Entonces, el origen del aspecto dice muy claramente, este versículo marca el inicio absoluto del cosmos, dejando claro que Dios existía antes que el espacio y el tiempo fueron establecidos. O sea, Dios muy claramente que declaró que Dios existía antes de que el espacio y el tiempo que fueron establecidos. O sea, Dios existía antes. O sea, Dios es el creador. Entonces, la palabra dice muy claramente, ahora vemos, aquí nos dice, en este estudio que estamos realizando, en esta meditación o predicación o exhortación, o como nosotros creamos que nos habla Dios a través de el Espíritu Santo y su palabra. Entonces, el versículo primero, o sea, versículo 1 de Génesis, es el preámbulo histórico que le da sentido al sábado bíblico. ¿Por qué? Porque muy claramente lo dice, ya que la creación completa culmina con el reposo divino conmemorado a Dios como el inicio o como el único creador. Porque en los primeros 6 días dice que él hizo la luz, luego en el segundo día dice que hizo los cielos, la expansión, separó las aguas de las aguas. En el tercer día dice muy claramente que hizo aparecer el suelo, la tierra, abajo en la tierra, reunió las aguas en un lugar y las llamó mares, y apareció lo seco los llenó de árboles, de hierba, de árboles frutales, de todas estas cosas, y vio Dios que era bueno, y fue en el día tercero, en el cuarto día puso las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, en el espacio sideral allá. Luego hizo Dios en el quinto día los seres vivientes de las aguas, dijo que las aguas producieran seres vivientes. Luego crea los animales. También creó en el quinto día las aves de los cielos. En el sexto día crea los animales de la tierra, los animales terrestres, y también crea el hombre en el sexto día. Y en el séptimo día, dice en Génesis, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová, Dios, hizo el cielo y la tierra, o la tierra y el cielo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice que en la culminación del séptimo día. Por hoy estamos viviendo una semana de 7 días. Trabajamos 6, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado. Y el séptimo, el viernes y el sábado, que es el séptimo día, lo descansamos para ir a la iglesia y hacer la obra, apartar ese día como santo y sagrado. ¿Para quién? Para Dios. Entonces vemos claramente que este versículo enseña que que Dios es un Dios de orden, es capaz de traer propósito y transformar el caos y la oscuridad inicial en un mundo habitable y lleno de ¿qué? De vida. Eso lo vemos claramente, mi querido amigo y hermano, a través de la palabra, que Dios hace todo esto y le dio vida y le dio forma a este planeta ¿qué? A este planeta Tierra, mi querido amigo y hermano. Dios es un Dios creador, es un Dios de orden. O sea, Dios ordenó este planeta Tierra y lo hizo, y por eso hoy vemos esto, vida. Por eso vemos ¿qué? Vida, porque Dios es vida. Dios transforma lo que sea. O sea, Dios es un Dios poderoso, mi querido amigo y hermano. Eso es lo que yo predico. Yo predico un Dios ¿qué? De poder, un Dios que transforma y es capaz de hacer de la nada lo que hizo. A nosotros nos hizo de la tierra que Él mismo creó y nos dio forma, nos dio vida para que pudiéramos vivir y ver la maravillosa creación de quién, de Dios. En Salmos capítulo 24, versículo 1 dice, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, de Jehová la tierra y la plenitud y la que ellos habitan. Entonces, Salmos 24, 1
Dice que que todo lo creado en el universo, incluyendo los bienes, la naturaleza, el tiempo, las habilidades e incluso la propia vida, le pertenece a Dios por derecho, dice muy claramente, de creación. Los seres humanos los seres humanos no son dueños absolutamente de nada. ¿Cómo? Los seres humanos no son dueños, nosotros no somos dueños absolutamente de nada. Bueno, pero muchas personas tienen propiedades, tienen todos aquí en esta tierra, pero ellos no son dueños. El dueño de esta creación es Dios. Dios fue el que hizo esta creación. Entonces, es de Dios. Entonces, los seres humanos no son dueños absolutamente de nada. Simplemente, sino simplemente administradores. Esto exige fidelidad en el manejo del dinero, el cuidado del cuerpo, la administración del tiempo y los recursos. Nos dice la palabra de Dios. En Salmos 24, versículo 2 nos dice, porque Él fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Esta tierra está firmada sobre los mares y sobre los ríos, en la tierra. Y lo que vemos arriba en el firmamento es agua. En el espacio sideral es pura agua, porque Dios hace como un boquete y hacia arriba cielos y abajo ¿qué? Tierra o mares, y luego aparece la tierra seca. Dios es un Dios poderoso. Entonces dice, Salmos 24:2 afirma, dice, porque Él la fundó sobre los mares. Es una declaración fundamental de la soberanía y la creación de Dios. ¿Y la creación de quién? De Dios. Dice, soberanía universal. Afirma que Dios es el creador absoluto y dueño de todo lo que existe. Como se lee en el versículo 1, de Jehová es la tierra, el mundo fue diseñado y establecido ¿por quién? Por Él. Y vemos que ni aún el diluvio fue capaz de destruir la tierra. Cuando Dios destruyó la humanidad con un diluvio y los animales que quedaron fuera del arca y los hombres que quedaron fuera del arca, que únicamente se salvaron 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y la esposa de sus 3 hijos. Y los animales que entraron ¿a qué? Al arca. Estos se salvaron, pero aún, esto dice que eso fue un cataclismo. Dice, el versículo se relaciona, o sea, Salmos 24:1, directamente con la teoría de la tierra creada y el posterior cataclismo del diluvio universal, descritos. En el Génesis, la frase sobre los mares evoca el poder de Dios preservando la tierra firme durante la destrucción de las aguas ¿con qué? Con el diluvio. Entonces vemos que Dios preserva aún esta tierra y por eso vemos que esta tierra aún continúa, aunque fue deformada por el diluvio, pero porque anteriormente no habían esas islas, islotes y todas las cosas que hoy en día vemos, o que los continentes y todas estas cosas. La tierra era una llanura, era una tierra compacta y toda únicamente, pero vemos que en este tiempo vemos que apareció el viejo mundo y el nuevo mundo, después de 1492, que se vio o que vino o que hubo gente en esta tierra, ya sabemos por una persecución que hubo en Europa Occidental, se puebla este nuevo mundo. Entonces, mi querido amigo y hermano, también este versículo de Salmos y especialmente este versículo se vincula con la adoración en el templo, así como Dios funda la tierra, Él es el único digno de habitar en el monte Sión, simbolizado la preparación moral del creyente para entrar en la presencia de ¿quién? De Dios. Entonces, mi querido amigo y hermano, como se dice, los escritores bíblicos pasan más tiempo describiendo las actividades de Dios que la ciencia, que la esencia de su ser. O sea, lo presenta como creador. Estos 2 versículos que acabamos de leer presentan a Dios como el único creador y como el único que puede habitar en el monte Sión. Dios va a volver a crear cielos nuevos y nueva tierra, y en el monte Sión establecer la tierra como Él la hizo al principio. También vemos en
en Hebreos capítulo 1, versículo 3, la siguiente manera. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Miremos lo que dice la palabra del Señor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, mi querido amigo y hermano, Hebreos capítulo 1, 3 es la prueba máxima de la divinidad absoluta de Cristo. ¿Cómo? Es la prueba máxima de la divinidad de Cristo y el valor suficiente de su sacrificio. Aquí se ve a Jesús no solo como un mensajero, sino como la manifestación exacta del carácter de Dios, cuyo sacrificio completó la redención humana. El sacrificio de Cristo completó la redención humana y Él es el perfecto sacrificio. Cristo dice muy claramente en su palabra, en Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y hoy está ¿en dónde? En el lugar santísimo. Entonces, mi querido amigo y hermano, dice muy claramente, el versículo describe a Jesús como el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Esto es una confirmación de que Jesús es coeterno y comparte la misma esencia divina que Dios Padre, revelando su amor y justicia a la humanidad. ¿Su amor y justicia a la qué? A la humanidad. Es uno con el Padre, es una deidad, o sea, el Padre y el Hijo. Muestra verdaderamente el carácter de quién, de Dios. Jesús dice que es el resplandor de su gloria. También dice muy claramente la palabra del Señor, la frase, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es central, a diferencia de los sacrificios diarios del Antiguo Testamento hechos por los sacerdotes. O sea, en el Antiguo Testamento había un lugar que se llamaba el tabernáculo o el santuario, y allá se hacían los sacerdotes hacían sacrificios. ¿Por qué? Por el pecado del ser humano. Cristo, siendo el sumo sacerdote, él vino y murió en una cruz, efectuando la remisión de nuestros pecados y mostrando verdaderamente el carácter perfecto de quién, de Dios, muriendo en una cruz por nosotros para que pudiéramos nosotros estar en dónde, en el cielo. Nosotros vamos a pasar 1000 años en el cielo, mi querido amigo y hermano, antes de esta tierra ser renovada. Entonces, mi querido amigo y hermano nos dice muy claramente, entonces dice que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, hechos por los sacerdotes terrenales, dice muy claramente, esto nos enseña que el sacrificio de Cristo en la cruz fue completo, único y suficiente para la salvación del ser humano. Ya ninguna persona, aunque aquí en esa tierra hay personas, y después de que Cristo ascendió al lugar santo en el cielo, los sacerdotes de aquí que estaban haciendo sacrificios, entonces en el tiempo de los judíos, cuando estaba todavía el templo de Jerusalén, que fue destruido por los romanos, ellos hacían sacrificios. Pablo por eso les decía, ya no tenemos que hacer esto. Una carta a los hebreos les decía, no hay necesidad de hacer sacrificios, ya Cristo es nuestro ¿qué? Nuestro sacrificio, ya Él está allá. Entonces, Él hizo efectivamente el sacrificio y es único y suficiente para la salvación de toda la de toda la humanidad, para todos aquellos que quieran verdaderamente creer en quién, en Cristo. Entonces, la palabra se sentó, dice, a la diestra, porque dice muy claramente en el versículo que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, o sea, del Padre. Tiene una aplicación con el santuario celestial, mientras que en el antiguo Israel el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. O sea, los sacerdotes todo el año hacían sacrificios y entraban hasta el lugar santo y al velo que partía el lugar santo y al lugar santísimo de aspejar la sangre por los pecados del pueblo de Israel. Cristo, siendo el sumo sacerdote, no necesitó de más sacerdotes, sino que él, siendo el sumo sacerdote,
porque Dios le mostró a Moisés un modelo en el cielo para que hiciera la réplica aquí en donde, en la tierra. Y así como se lo mostró, tenía que hacerlo. Pero Cristo no murió en el cielo. Cristo murió en la tierra. Por eso se hizo en el lugar santo. Había un altar de sacrificio, un lavacro. Luego estaba el lugar santo, donde estaba el candelero de oro, donde estaba los panes de la proposición, donde estaba el lugar del incienso que permanecía encendido. Y también estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y estaba la Shekinah, que ahí una vez al año entraba el sumo sacerdote a hacer aspersión por el pecado y a limpiar el santuario. Cristo, habiendo purificado desde aquí, desde la tierra, habiendo muerto por los pecados, subió desde aquí, desde la tierra, y antes de esto, de estar en el lugar santísimo, estuvo en el lugar ¿qué? Santo, como sumo sacerdote. ¿Cómo qué? Como sumo sacerdote, dice muy claramente la palabra del Señor. Dice que el antiguo Israel, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Dice, Cristo se sentó e inició su obra intercesora como nuestro sumo sacerdote en el lugar santo. Allá lo vio Juan. Dice muy claramente el Apocalipsis que lo vio en el lugar santo, en los querubines, en el candelabro, en el candelero de ¿qué? De oro. Dice que lo vio Juan, muy claramente la palabra de Dios. Entonces, esto nos indica, mi querido amigo y hermano, que dice que me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Esto estaba ¿en dónde? En el lugar santo. Cuando Cristo ascendió al cielo, ascendió y estuvo en el lugar santo. Estuvo hasta 1844, el 22 de octubre de 1844. De ahí pasa del lugar santo ¿a dónde? Al lugar santísimo, y ahí está desde ese tiempo, desde 1844 hacia acá, en el lugar santísimo, haciendo una obra de ¿qué? De expiación, o haciendo una obra de juicio investigador. Entonces, y luego pasa al lugar santísimo, iniciando una fase final de juicio investigador y purificación del santuario. Esto lo hace ¿en dónde? En el cielo. Entonces, los escritores bíblicos presentan a Jesús, el que vino y murió por este mundo, como sustentador del mundo. ¿Como sustentador de qué? Del mundo. Su sacrificio fue para nosotros como sustentador del mundo, y nos sustenta a todos y cada uno de nosotros, y nos da lo que nosotros verdaderamente ¿qué? Necesitamos, mi querido amigo y hermano. Entonces, vamos a mirar lo que nos dice también en Deuteronomios capítulo 5, versículo 6. Deuteronomios capítulo 5, versículo 6. 5, 6. Dice de la siguiente manera: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice la palabra del Señor. Yo te saqué de casa de servidumbre. Dice muy claramente. Entonces, vemos aquí, mi querido amigo y hermano, en Deuteronomios capítulo 4, 5, 6, que nos dice, Deuteronomio 5, 6, dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio 5, 6 es el prefacio fundamental del Decálogo, y representa la base teológica y el preámbulo para los 10 mandamientos. Dios no impone los mandamientos. ¿Dios lo qué? Dios no impone mandamientos, mi querido amigo y hermano, desde una posición de tiranía, sino desde la de un libertador. O sea, él primero libertó al pueblo de Israel, le dio su gracia, y luego le dijo al pueblo de Israel, guarda los mandamientos. La obediencia se entiende como una respuesta de gratitud. O sea, el pueblo de Israel debía haber sentido gratitud hacia Dios por haberlo libertado de la esclavitud. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, debemos de responder a Dios con gratitud por habernos libertado de Babilonia. O sea, yo, este instrumento humano, le doy gracias a Dios porque me mostró la verdad y me sacó de Babilonia, de la confusión, de la mentira,
de la esclavitud del pecado en la cual me tenía ¿quién? Satanás. Entonces dice que cuando nosotros obedecemos a Dios, se entiende como una respuesta de gratitud y amor por la salvación ya otorgada. O sea, cuando usted y yo obedecemos los mandamientos porque ya somos salvos. Cuando Cristo sacó al pueblo de Israel, lo sacó ya, lo libertó, lo salvó. Nosotros somos salvos y porque somos salvos, entonces obedecemos con gratitud a Dios, sus mandamientos, sus normas y estatutos. La salvación es obra exclusivamente de Dios. Al recordar el Éxodo, este versículo subraya que la liberación de la esclavitud terrenal fue un acto milagroso del poder divino. Bueno, como digo, yo presento un Dios poderoso. Esto se refleja espiritualmente la liberación del pecado mediante Jesucristo. Para nosotros es la liberación del pecado mediante Jesucristo. Cristo vino y murió por tus pecados y por los míos. Entonces, al morir por los pecados que hemos cometido, desobedeciendo la ley, transgrediendo la ley, entonces hoy en día ya perdonados, cuando somos perdonados por Dios, cuando reconocemos a Dios, entonces obedecemos en gratitud por la salvación que nos dio, por la muerte, por la deuda que Él pagó. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Dado que Dios mismo es el autor de la ley y el pacto, los mandamientos escritos en tablas de piedra tienen una validez perpetua y no están sujetos a ser abolidos, como lo dicen muchas otras religiones, que los mandamientos de Dios fueron abolidos. Nosotros, como iglesia, o este instrumento, como iglesia, o miembro de la iglesia adventista del séptimo día, iglesia también, reconoce que los mandamientos de Dios no fueron abolidos, nos muestran el pecado. Al mostrarme el pecado, voy a Cristo, Él me limpia del pecado, pero por amor y por amor a Él y gratitud, entonces comienzo la obediencia hacia Dios. Hay muchas personas que dicen que no, que uno no puede decir que uno es santo, que no tiene que ser santo, que no, que eso no hay que decirlo, que porque que es mejor que diga que es pecador, 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 como muchas veces va uno a una iglesia adventista hoy en día y le predican a uno que es mejor que diga que uno es pecador, pecador, pecador y que siga pecando, rezando y empatando, que diga uno que repita yo quiero ser santo, yo quiero ser santo, yo quiero ser santo, que para las personas, que los que quieren ser santos son legalistas, pero que los que se dicen quieren ser pecadores, 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 esos son los que van a ir al cielo y que no son legalistas. Tremendo. Hoy en día la iglesia adventista, la teología, están enseñando una teología diabólica en la iglesia, verdaderamente, y son los que maestros en las instituciones que están enseñando teología, pero a veces me pongo yo a mirar estos teólogos que enseñan teología y yo no quisiera recibir enseñanza. Uno va a la iglesia y mira todo esto, pero por eso yo quiero recibir más bien la enseñanza directamente de Dios por medio de los estudios y la predicación del evangelio. Entonces, mi querido amigo y hermano, dice la palabra del Señor en Deuteronomios capítulo 5, 6, muy claramente que los mandamientos de Dios no fueron, ¿qué? Abolidos, no están sujetos a ser abolidos. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios es muy clara. Nosotros tenemos que ser santos, tenemos que ser obedientes, mi querido amigo y hermano. El que te diga a ti, un pastor, así sea que tenga licencia teológica, mi querido amigo y hermano, pero que te diga que no necesitas ser santo y que tú tienes que ser un pecador, 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 no le pongas atención a ese cliente o a esa persona o a ese hombre que está predicando esto, mi querido amigo y hermano, porque tú tienes que ser santo. Si tú no tienes el carácter de Cristo en la esfera humana, mi querido amigo, no puedes contar con el reino de los cielos. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19 dice de la siguiente manera. Dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De reconciliación. No le está tomando al hombre en pecado. Si tú has cometido cualquier pecado, puedes venir a Cristo, puedes bautizarte y pero tienes que luchar por una santidad. Después del bautismo tiene que nacer del agua y además del espíritu, y una persona espiritual va a vivir de acuerdo a los mandamientos, normas y estatutos, y va a vivir una vida santa, apartada en la esfera humana, mi querido amigo y hermano. Porque Cristo demostró esto que se podía. Entonces, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19 dice, resume el núcleo del plan de salvación y que Dios toma la iniciativa en Cristo para restaurar la relación. La relación entre usted y yo, entre Dios y usted, o entre Dios y este instrumento humano, o entre Dios y usted, estaba rota.
estaba apartada, no había salvación. Dios hizo un plan de salvación en el antiguo pacto con animalitos, pero cuando ahora en el nuevo pacto lo establece ¿con quién? Con Cristo, para poder nosotros tener esa nueva relación ¿con quién? Con Dios, porque la relación de nosotros estaba rota por el pecado. Pero Cristo, habiendo muerto por nuestros pecados en la cruz, nos reconcilia, pero no queriendo decir que entonces que recemos, pequemos y empatemos. Muchos toman a David, que David era una persona que pecó, sí, pero si usted lee el espíritu de profecía, mi querido amigo hermano, si usted lee verdaderamente la Biblia, vemos que él pecó y estuvo en desacuerdo del corazón de Dios, pero se arrepintió. Pero dice que David después de esto no volvió a ser una persona de pecador libertino, porque aun cuando llegó a viejo, dice el espíritu de profecía, muy claramente, y la Biblia, que le pusieron una jovencita, y él todavía podía haber tenido relación con esa jovencita, pero no lo tuvo porque verdaderamente se arrepintió de todo lo que había hecho con Urías y con su esposa. Entonces, mi querido amigo y hermano, tenemos que mirar claramente lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. David, después de que cometió ese pecado, no volvió a ¿qué? A cometer ninguna falta. ¿Por qué? Porque reconoció que una persona no puede estar pecando, rezando y empatando. Y así todos y cada una de las personas que estuvieron y que van a estar en el reino de los cielos son personas que han reconocido y que se han metido en la cabeza, porque muchas personas dicen que no nos debemos meter en la cabeza, que no debemos de pecar. ¿Cómo así que no nos metamos en la cabeza eso? Oiga, el diablo es tremendo y engaña por a través de ¿quién? De estos pastores que predican ¿en dónde? En la iglesia adventista. Nosotros tenemos que verdaderamente decir no queremos el pecado, no, aborrecer el pecado. ¿Cómo que debemos llamar el pecado? Que porque tenemos que ser pecadores. Nosotros somos pecadores arrepentidos. El cielo va a estar lleno de pecadores, pero de pecadores arrepentidos, mi querido amigo y hermano. Entonces la palabra de Dios dice muy claramente que vino a arreglar la relación que estaba rota, cubriendo las faltas de la humanidad a través de su sacrificio y encargando a la iglesia el ministerio de la reconciliación, de que se arrepientan del pecado, no que sigan siendo pecadores. Y hoy en día la teología adventista está predicando que las personas tienen que seguir siendo pecadores. Qué tristeza tener que, pero es que Dios nos está librando del pecado, no en los pecados. Dios va a perdonar los pecados y nos va a salvar del pecado, no en los pecados, si nosotros nos arrepentimos. Entonces, mi querido amigo y hermano, también se destaca que no es el ser humano quien busca aplacar a Dios, sino que Dios mismo, por pura gracia, estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Cuando se menciona no tomar en cuenta los pecados, se ve como un acto de justificación por la fe, donde los méritos de Cristo se imputan al creyente. Se cree que este versículo impone a cada creyente la responsabilidad activa de compartir el evangelio y llamar a otros a reconciliarse con Dios antes de la segunda venida de Cristo en gloria. Entonces tenemos que llamar a las personas a la reconciliación, a que se reconcilien con Dios, a que abandonen el mundo. Hoy en día, que abandonen a Babilonia, a que abandonen las iglesias babilónicas, las que están en desacuerdo a los mandamientos de Dios, que están aboliendo los mandamientos, que no están cumpliendo, no están guardando los mandamientos. Tenemos que llamarlos a guardar los mandamientos, a que se arrepientan y que guarden los mandamientos. Pero ¿cómo estamos llamando a las personas que vengan a se bauticen y o que no se bauticen o que tomen el tiempo de bautizarse? Pero que no, que tranquilos, que pueden seguir pecando, que porque David pecó, y muestran el pecado que David cometió, pero no muestran o no dicen que después de que David se arrepintió verdaderamente de este pecado, no volvió a pecar, o no volvió a ser un pecador deliberado, mi querido amigo y hermano. Entonces, por eso, mi querido amigo y hermano, tenemos que estudiar por nosotros mismos, para que no seamos engañados por estos pastores que no están verdaderamente consagrados, que vienen de Babilonia, vienen del pecado, han vivido en el pecado y siguen viviendo en el pecado, y dan insinuaciones como que el hombre tiene que pecar, que para ser un hijo de Dios tiene que vivir en el pecado, que tiene que pecar para poderse arrepentir, pecar, pecar y pecar. Así no es, mi querido amigo hermano, que para poder decir hijo de Dios, usted y yo tengamos que pecar, pecar y pecar. Antes, para ser hijos de Dios debemos dejar el pecado, de aborrecer el pecado y no volverlo a practicar. Entonces, mi querido amigo hermano, miremos lo que nos dice
muy claramente. Entonces, como estamos viendo las actividades de Dios, dice muy claramente que Deuteronomio 5:6 y 2 Corintios 5:19 muestran a Dios como Redentor y Salvador. ¿Como Redentor y qué? Salvador. ¿Esa es la actividad de quién? De Dios, Redentor y Salvador. Vamos a mirar qué nos dice Isaías 46:11. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 46, versículo 11. Dice de la siguiente manera: que llamó desde el oriente al ave y desde tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, yo haré venir lo pensado y también lo haré. Isaías 46:11 es una de las declaraciones de la soberanía y providencia y control absoluto de Dios sobre la historia humana. O sea, Dios dirige la historia. Dios conoce el fin desde el principio. Y a diferencia de los ídolos inanimados, Él tiene el poder de hacer cumplir sus propósitos independientemente de los obstáculos o las naciones. O sea, Él, lo que ha profetizado en la palabra de Dios se va a cumplir. Muchas cosas se cumplen porque Él conoce el corazón humano. Él conoce la mente humana. Él conoce el fin desde el qué, desde el principio. Por ejemplo, el águila o ave de rapiña y el hombre mencionados en este versículo que acabamos de leer se interpreta como Ciro el Grande. ¿Ciro qué? El Grande, rey de Persia. Dios lo llamó para librar a su pueblo del cautiverio en Babilonia y permitir la continuación de Jerusalén o la reconstrucción de Jerusalén. Esto fue en el año 740 que tuvo su ministerio Isaías, aproximadamente. Cuando fue llevado cautivo Judá de Jerusalén a Babilonia, fue en el año 606 de Cristo, antes de Cristo. Y duró allá desde ese tiempo hasta el 538 esclavizado por Babilonia. Luego entran los medos y los persas, y Ciro era el rey de ¿qué? De Persia, porque había derrotado a Darío, y ellos se habían unido como reyes y tomaron ¿a quién? Al imperio babilónico. Y dice que Ciro dio el primer decreto para restaurar ¿a quién? A Jerusalén. Y ya aún todavía no había sido llevado ¿quién? Judá ¿a quién? A Babilonia. Y Dios, y como Dios lo predijo y lo habló en este versículo, o sea, como Dios lo dijo, así se cumplió, mi querido amigo hermano. Esto me ayuda a mí a comprender que la escritura, las profecías bíblicas se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Porque si usted revisa la historia, verá que Judá sí fue llevado a Babilonia y que Ciro fue el que dio el primer decreto de restauración de Babilonia. Lo puede averiguar en la historia tranquilamente, mi querido amigo hermano, que escucha y ve Canal Adventista Sana Doctrina. Entonces, este pasaje demuestra que las profecías de la Biblia son confiables y se cumplen exactamente como fueron planeadas. El mensaje enfatiza que la providencia divina no es inquebrantable, mi querido amigo y hermano. También podemos mirar Isaías 46:10, que nos dice de la siguiente manera. Isaías 46:10 dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto dice palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, Isaías hablando de las predicciones de Dios, o sea, de lo que él dice de las profecías. Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. En Isaías capítulo 46, versículo 10. Es una prueba, o sea, Isaías 46, versículo 10 es una prueba bíblica fundamental de la omnisciencia, conocimiento absoluto y soberanía ¿de quién? De Dios. Las actividades de Dios, mi querido amigo y hermano, se interpreta como la capacidad divina para conocer y revelar el futuro, lo cual diferencia al Creador de los dioses falsos que dependían de los hombres. O sea, hoy en día los dioses falsos, y en aquel entonces habían dioses falsos, y hoy en día hay dioses falsos, diosas falsas, que las tienen que limpiar, las tienen que bañar, las tienen que pintar, las tienen que hacerle los ojos, tienen que hacerle las lágrimas. Pero Dios
es un Dios personal, mi querido amigo y hermano. Y Él habla y Él es el autor de de las escrituras. Y Él mismo, el que inspiró ¿a quién? A los hombres. Él mismo escribió escribió los 10 mandamientos. Él mismo. No tuvo necesidad de otra o de otro Dios. Hoy en día los ídolos falsos los visten y los sacan por ahí de paseo a los hombros, y ellos ni hablan, ni ven, ni entienden. Pero Jesús, o Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ellos sí ven, oyen y entienden. Y son seres personales, mi querido amigo y hermano. Entonces, Dios sabe de antemano el fin desde el principio, porque está fuera del tiempo. Pero esto no anula el libre albedrío del ser humano para tomar decisiones. O sea, Dios sabe que las profecías van a cumplir porque Él conoce el libre albedrío de los seres humanos. Y el libre albedrío, por ejemplo, de los presidentes o de los que gobiernan el mundo es de continuamente al mal, porque están dirigidos ¿por quién? Por Satanás. Y entonces ellos quieren, por ejemplo, hoy en día hay unas profecías que están por cumplirse. Y hoy en día, pues entonces como conoce el ser humano, Dios conoce al ser humano, entonces está diciendo que va a haber una coalición entre una religión, entre las religiones y el Estado civil o el gobierno, y se van a unir para perseguir al pueblo de Dios. Muchas personas dicen que no, que como los cristianos van a hacer, ya lo han hecho en todas las actividades. Se ha unido el gobierno, el Estado, con la religión para persiguieron a Jesús, persiguieron a los discípulos, persiguieron en la Edad Media, y hoy en este último tiempo también se van a unir, aunque crean y que tienen como diferencia de pensamiento, pero para hacer esta obra Dios ya tiene la profecía. Entonces la palabra de Dios dice que el versículo se utiliza para validar que la profecía bíblica, tanto las que están cumplidas en la historia como los eventos del tiempo del fin, es una herramienta confiable de Dios, y la capacidad de anunciar lo por venir fortalece la fe en la segunda venida de Cristo. A mí me fortalece la fe todo esto, mi querido amigo y hermano. Cristo va a venir, y lo que se está viendo, la unión de la religión y la política, esos son cumplimientos de la profecía para este tiempo de qué? Del fin. La frase "mi propósito permanecerá" le recuerda a los creyentes que el plan de salvación de Dios es inevitable, y que a pesar del caos mundial, el propósito divino para sus hijos se cumplirá. Amén. Gloria a Dios. También este versículo tiene conexión, Isaías 46:10, con el espíritu de profecía. Este versículo suele vincularse con el don profético manifestado en el ministerio de Elena G. de White, entendiéndose como el cumplimiento del testimonio de Jesús en la iglesia remanente, porque la iglesia remanente tiene el don profético dado a Elena G. de White, y estos libros que nos llevan al estudio de la Biblia y al contexto histórico, porque en la Biblia no dice que el domingo sea el día de oración, dice que el domingo es el primer día de la semana, porque Jesús resucitó el primer día de la semana, que anteriormente se llamaba primer día de la semana, segundo día, tercer día, cuarto día, pero en la Biblia muestra que el primer día de la semana, por la tradición católica romana, de decir que Cristo resucitó el primer día de la semana, como lo dice la Biblia, entonces el primer día de la semana es ¿qué? El domingo. Entonces es un día de adoración, pero el hombre lo sacó como día de adoración. Pero el remanente conoce verdaderamente que este día es el día de que Dios no dio para adoración sino el sábado. Entonces, dice que lo presenta, o sea, los escritores bíblicos presentan a Dios en Isaías 46:11, que lleva sobre sí la responsabilidad del destino final y de la humanidad, y hace planes. Y también en Isaías 46:10 dice, y hace ¿qué? Predicciones, o sea, predice ¿qué? El futuro. El único que predice el futuro y se cumple es Dios. Los seres humanos hablan de predicción de futuros, pues, que no son inspirados por Dios, y no se cumple. Hoy en día hay mucho falso profeta hablando cualquier barbaridad por las redes sociales, una pila de cosas que Cristo ya las predijo hace mucho tiempo, que van a haber terremotos, que van a haber y todas estas cosas, mi querido amigo y hermano. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Miremos lo que dice Deuteronomios, capítulo 15, versículo 6. Deuteronomios, capítulo 15, versículo 6. Deuteronomios 15,
6 nos dice de la siguiente manera: ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido con fe, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán ¿qué? Dominio, dice la palabra del Señor en Deuteronomios. Entonces, Deuteronomios 15:6 no es solo una promesa material, es exclusiva para el antiguo Israel, sino como un principio espiritual sobre las bendiciones de la obediencia, la mayordomía responsable y el impacto que tiene un estilo de vida guiado por los principios divinos. O sea, esto, por eso, miren, querido amigo hermano, un estilo de vida guiado por los principios ¿qué? Divinos. Cuando usted y yo conocemos a Dios, debemos de ser guiados por los principios, volver a los principios ¿qué? Divinos, mi querido amigo y hermano. La declaración de prestar a muchas naciones y no tomar prestado se interpreta como una bendición, autosuficiencia y mayordomía saludable. Lejos de fomentar el orgullo nacional o la codicia, el propósito es que el creyente o la comunidad sea una fuente de ayuda y generosidad para los demás, estando en una posición capaz de sostener en lugar de depender. O sea, eso es lo que Dios quiere con nosotros, que en vez de depender podamos también, en vez de una posición capaz de sostener, en vez de depender. O sea, nosotros debemos de tener, o sea, debemos ser una iglesia capaz de sostener en vez de depender. Como seres humanos, no debemos de sostener a las personas o a los que tienen necesidad y no depender de quién, de nadie, únicamente de quién, de Dios. Por eso Dios le dio tierras al pueblo de Israel para que no dependiera de nadie, sino que vivieran de lo que ellos les habían dado. Lógicamente que esto está en un contexto y vamos a leerlo. La promesa de tener dominio sobre muchas naciones se enfoca en el crecimiento espiritual y personal, donde el cristiano ejerce dominio propio y no es dominado por las circunstancias, las deudas o las presiones externas. El versículo 6 es en el remanente de la ley de la remisión de deudas del año sabático. Eso está en el contexto. Por ejemplo, dice que cada 7 años harás revisión de esta, en la manera de la remisión, perdonará a su deudor todo aquel que hizo impréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no le demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. O sea, había un perdón de deudas y todas estas cosas para el pueblo de Israel. Del extranjero decía, demandarás el reintegro, pero de tu hermano que no tuviere lo tuyo, lo perdonará tu mano. O sea, esto está hablando de que en el pueblo de Israel también habían personas que por un mal manejo, quién sabe por qué, entraban en pobreza. Hoy en la iglesia también hay personas que son pobres, que no tienen mucho dinero o no tienen forma de que les den buen sustento. Entonces, para eso Dios también ha puesto a su iglesia, para que le ayude a quién, a estas personas. Entonces dice muy claramente que el remate de la ley de remisión de deudas del año sabático se enfatiza que el verdadero espíritu de esta promesa es evitar la pobreza extrema y reflejar el carácter armonioso y dadivoso de Dios, animando a los fieles a no endurecer el corazón ante la necesidad del prójimo. Qué bueno que la iglesia adventista no endureciera ante el prójimo. Por ejemplo, como les he dicho muchas veces, la iglesia adventista debiera tener sanatorios, debiera tener asilos, debiera tener también lugares de donde pudiéramos llevar a personas para rehabilitarlas. Debiera de tener todo esto, porque Dios, para eso fue que capacitó y ha dado a la iglesia y al pueblo de Israel anteriormente le dio tierras, para que pudiera tener para sustentar a las personas necesitadas. Y esto lo tiene la iglesia, y Dios ha provisto a la iglesia, simplemente que la iglesia se ha gastado el dinero en otras cosas. Pero eso es debieran de tener restaurantes, debieran de tener empresas, emplear a las personas que verdaderamente lo necesitan y que están guardando el sábado y que verdaderamente son de la iglesia adventista del séptimo día. Y por ejemplo, colegios. Los colegios eran únicamente para los estudiantes de los
profesos feligreses de la iglesia adventista, no una cuestión privada, pues la privatizaron. Y es imposible de una persona ganándose un mínimo poder pagar un colegio de estos para llevar a sus niños a las escuelas. Entonces, mi querido amigo y hermano, miremos lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Miremos lo que dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan del arrepentimiento. Entonces, 2 de Pedro no indica en un retraso arbitrario de la segunda venida, sino una manifestación del amor y la paciencia de Dios. Se interpreta como un tiempo de gracia extendido para que el mensaje del evangelio alcance a toda la iglesia y complete su preparación. ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque verdaderamente la iglesia no se ha preparado bien con el mensaje como debe de darlo, con el sanatorio y todas estas cosas como lo he comentado, ni tampoco le está ayudando verdaderamente al pobre, ni le está ayudando a nadie. Está esperando a ver si la iglesia le quita ese corazón duro y ese egoísmo que mantiene por ayudarle a las personas, a ver si de pronto hace la obra. Y si no, Dios de todas maneras va a hacer esta obra. Entonces, mi querido amigo y hermano, Dios se presenta en los escritores bíblicos como un Dios que hace ¿qué? Promesas. Cristo viene por segunda vez y no quiere que el pueblo pase necesidades. Por eso Dios dejó la iglesia y dejó el pueblo de Israel anteriormente para que hiciera la obra. En Éxodo 34, 7 nos dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 34, versículo 7, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Éxodo 34, versículo 7. Éxodo 34, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. 34, 7 dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso 34:7 no se interpreta como una amenaza arbitraria, sino como una revelación suprema del carácter amoroso justo de ¿quién? De Dios. El pasaje destaca que Dios anhela perdonar. ¿Anhela qué? Perdonar. La frase, perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, subraya que su misión o que su misericordia supera con creces su juicio. O sea, él dice que vino fue a perdonar y él perdona la rebelión y el pecado. La vista de la maldad hasta la tercera y cuarta generación no significa que Dios castigue a los inocentes. Dios no castiga a los inocentes. Dice que el pecado del padre no irá sobre el hijo, ni el del hijo sobre el padre. Entonces él no castiga a los inocentes por los pecados de sus antepasados. Más bien se interpreta como la consecuencia naturales o impacto de transgresión transgeneracional, o sea, de la transgresión generacional, como en enfermedades, legados de traumas o costumbres que los actos pecaminosos traen sobre la familia. Por ejemplo, las enfermedades heredadas o alguna cuestión, por ejemplo, que el padre pues tiene una enfermedad, puede contagiarlo, puede pasarla a los hijos. Esas son las cuestiones que está hablando aquí. Pero el pecado nunca será transmitido de padres a hijos. Porque, pues, o sea, en relación que si el pecado del padre, por el pecado del padre va a morir el hijo, no, nunca. El alma que peque, esa muere. Dice muy claramente en Ezequiel capítulo, miremos lo que dice Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 nos dice de la siguiente manera. 18, Ezequiel capítulo 18, 20. Capítulo 18, 4. Porque Jehová me dijo, dice muy claramente el capítulo, se me fue el versículo, mi querido amigo y hermano, Ezequiel 18, vamos a mirar, Ezequiel 18, estaba en otro capítulo, 18, 4, dice: he aquí que todas las almas son mías. Sí, era el capítulo, mi querido amigo, estaba en Isaías. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá.
En Apocalipsis, mismo en Ezequiel 18, 20 dice, el alma que peca, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces lo que está diciendo aquí no está hablando del pecado, sino de enfermedades o alguna cuestión o legados, como dice, o traumas o costumbres que los actos pecaminosos traen sobre la familia. O sea, no es el pecado, sino las cuestiones que inventamos acá. La declaración de ninguna manera dejará sin castigo al culpable establece que Dios es un Dios de justicia absoluta y que cuenta, dice aquí, y que eventualmente el pecado deliberado y no arrepentido tendrá una retribución. O sea, si el padre sigue en los caminos del hijo y el hijo sigue en el camino del padre pecando y no se arrepiente, pues lógicamente que ese pecado lo alcanzará. Pero si la persona se arrepiente, el pecado no lo alcanza, como lo acabamos de leer en Ezequiel 18:4 y en Ezequiel 18:20, el alma que peque, esa muera. O sea, el que muera en pecado y que siga con la transgresión de la ley. Miremos lo que dice ahí mismo 34, 6 y 7, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, el rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nos habla muy claramente la palabra del Señor en Éxodo 34, 6 y 7. Son considerados estos textos más citados de toda la Biblia y fundamentales para entender el plan de salvación y el santuario celestial. Concepto clave en la fe adventista y en la fe de nosotros, donde el juicio, que el santuario fue dado únicamente a la iglesia adventista, y lo entendemos verdaderamente porque Dios nos ha dado esta grande verdad, donde el juicio sirve para vindicar el carácter de amor de Dios y limpiar, dice muy claramente, y limpiar a su pueblo, ¿de qué? Del pecado. ¿Y limpiar a su pueblo de qué? Del pecado. O sea, Cristo vino a limpiar a su pueblo del pecado. Entonces, por eso él dice que es misericordioso, que él no va a tomar en cuenta el pecado del padre. O sea, pecado si el hijo se arrepiente. No va a tener en cuenta esto si la persona se arrepiente, porque él vino a libertarnos del pecado. Jehová fue misericordioso, que perdona la rebelión y ¿qué? El pecado. En Apocalipsis capítulo 14, 6 y 7 vemos de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y versículo 7 nos dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces dice, Apocalipsis capítulo 6, 7 representa el mensaje del primer ángel, un llamado urgente y global en el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin, mi querido amigo hermano, que antecede a la segunda venida de Cristo. O sea, nosotros como adventistas sabemos y entendemos esto. Emplean el método de interpretación historicista. Nosotros como adventistas empleamos el método de interpretación historicista. Viendo estas verdades, por ejemplo, el Evangelio eterno en el versículo 6 representa las buenas nuevas inmutables de la salvación a través de Jesús. Y debe ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, lo que impulsa su esfuerzo globales. O sea, la iglesia adventista está o debe de estar en todo el planeta Tierra, porque el mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel debe alcanzar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso la iglesia adventista es global. La iglesia adventista tiene un mensaje para darlo a todas las personas. Por ejemplo, cuando dice la hora de su juicio ha llegado, en el versículo 7, se interpreta como el juicio investigador, una obra celestial previa al advenimiento que comenzó en 1844, donde se examina la vida de los creyentes y es una obra solemne de advertencia para alinearse con Dios, o sea, para arrepentirnos. Dice muy claramente que la hora de su juicio ha llegado. Estamos en una hora de juicio investigador, cosa que las otras iglesias nos critican y dice que Elena G. de White, que inventó un juicio investigador, que eso es mentiras, que eso no lo hay. Pero eso está claramente, hermano, en la Biblia y te lo estamos comunicando a ti
para que tú te arrepientas, ya sea de la iglesia católica, ya sea de la iglesia de Babilonia, de las iglesias que dicen que son protestantes, entre comillas, aún la iglesia adventista del séptimo día, que se ha olvidado de predicar verdaderamente este mensaje para este último tiempo, porque se ha unido a la coalición del ecumenismo, y no quiere predicar el evangelio en la iglesia. Como le digo, uno va a la iglesia y encuentra diciendo que es mejor pecar que apartarse del pecado, que es mejor decir que uno es pecador, 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 que decir yo quiero ser santo, santo, santo. Para ellos es mejor decir que es pecador que decir que yo quiero ser santo. O sea, y que los que quieren decir yo quiero ser santo, quiero guardar los mandamientos, quiero ser la obra de Dios, los llaman legalistas, porque no quieren dejar el pecado y no quieren dejar la coalición ni el ecumenismo con las iglesias católica romana, con el gobierno y con las otras iglesias que constituyen Babilonia. Mi querido amigo y hermano, estamos en una hora de juicio, en un juicio investigador. Oportunidad para que tú te pongas en orden. ¿Con quién? Con Dios. Por eso Dios le confió a la iglesia la palabra de la reconciliación. Yo soy iglesia, y como soy iglesia, soy una iglesia, o soy un miembro de iglesia, y soy iglesia, estoy predicando la palabra de reconciliación y pertenezco a la iglesia adventista del séptimo día, que Dios le dio este mensaje tan maravilloso. Entonces, mi querido amigo, el llamado a alabar, a la adoración en el versículo 7 nos llama también a la oración. El mandato de adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, es visto por nosotros los adventistas como un llamado a rechazar la evolución y la falsedad, y el día domingo como día de oración, la marca de la bestia. O sea, el domingo no es día de oración, es el sábado, mi querido amigo y hermano. Así te quieran mostrar por la Biblia, dándole una falsa interpretación de la palabra de Dios, mi querido amigo y hermano, el domingo no es día de oración. El sábado es el día de oración, y es el día en el cual usted y yo debemos de descansar y apartar este día como uso sagrado. ¿Para quién? Para Dios. Esto apunta directamente al reconocimiento del sábado, el séptimo día, como el memorial de la creación y una señal de la lealtad a Dios. El ángel que vuela en el cielo no se interpreta como un ser celestial, literal, sino como un símbolo del movimiento remanente de Dios en los últimos días, encargado de llevar este mensaje antes de la conclusión del tiempo de gracia, mi querido amigo y hermano. El remanente. En la iglesia hay mucha gente, hay muchos millones de creyentes, pero solo hay un remanente, porque en la iglesia la mayoría, tengo que decirlo, están siguiendo hombres y doctrina de hombres, no están siguiendo la doctrina de Cristo, las 28 creencias que hablan de una adoración verdadera y de un cambio, de una regeneración del ser humano, de una renovación espiritual, de un arrepentimiento genuino para volver a estar reconciliados con ¿quién? Con Dios. Este instrumento humano sí llama verdaderamente a las personas a un arrepentimiento genuino y a ser santos, porque la palabra de Dios dice que podemos llegar a ser santos y que debemos de aborrecer el pecado. Miremos lo que dice también en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 17. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 17. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único sabio, Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Entonces, 1 Timoteo 1:17 es una doxología, una exaltación de la alabanza que reafirma la naturaleza soberana y eterna de Dios. El pasaje destaca la majestad divina en el contexto del evangelio y el plan de salvación. Entonces, miremos lo que nos sigue diciendo. Al llamar a Dios Rey de los siglos, se enfatiza que Él gobierna por encima de cualquier poder temporal o autoridad terrenal, siendo el creador eterno e inmutable. Entonces, la soberanía absoluta ¿de quién? De Dios, mi querido amigo hermano. Los términos inmortal e invisible subraya la santidad y la majestad del Creador, a quien trasciende las limitaciones y la comprensión del ser humano. O sea, nosotros tenemos que tener el carácter de Él. Entonces vemos la naturaleza espiritual. Nosotros también debemos de tener una naturaleza espiritual, santa, pensamientos puros y santos, palabras puras y santas,
acciones puras y santas y obras puras y santas. Muchas personas dicen que no, que Dios mira el corazón, pero mi querido amigo y hermano, si mi corazón está podrido, entonces mis acciones, mis obras, mis palabras también son podridas, mi querido amigo y hermano. Pero si mi corazón está limpio y quiere agradar verdaderamente a Dios, mis pensamientos, mis acciones, mis palabras, mis obras reflejan que tengo el carácter de ¿quién? De Cristo. Dios mira el corazón, pero dice, por sus frutos los conoceréis, mi querido amigo y hermano. Entonces, tenemos que verdaderamente estudiar la Biblia por nosotros mismos. No dejamos, ya hoy en día estamos en peligro en la iglesia adventista con estos pastores introducidos de la iglesia católica romana que parecen más ministeriales que teólogos adventistas. Entonces, mi querido amigo y hermano, miremos lo que dice la palabra del Señor. Muy claramente. Entonces, la frase al único Dios refuerza la frase monoteísta de la fe cristiana, reconociendo la divinidad suprema sin caer en la idolatría que rodeaba a Timoteo en la antigua ciudad de Éfeso. Mi querido hermano, y en la idolatría que hoy en día existe en las iglesias católicas romanas y en las iglesias protestantes, guardando días que no son, y con la idolatría que tiene la iglesia tradicional y que hoy la han metido con imágenes en la iglesia adventista del séptimo día. Igualmente, mi querido amigo y hermano. Entonces, mi querido amigo y hermano, nosotros debemos verdaderamente de hacer las obras ¿de quién? De Dios. Entonces Dios es un Dios que perdona el pecado y en consecuencia merece nuestra adoración, mi querido amigo y hermano. Además, Dios es por encima de todo de la Escritura y revela a Dios como gobernante, Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios. Como lo han reconocido verdaderamente ¿quiénes? Los escritores bíblicos, mi querido amigo y hermano. Las actividades de Dios. Dios es creador. Dios es redentor. Vino y murió en una cruz. Vino a dar salvación y vida eterna. Vino a reconciliarnos con Dios, mi querido amigo y hermano. Vino a mostrarnos que una iglesia y que un pueblo, y que siempre ha escogido un pueblo para presentar las verdades bíblicas. Y que no todas las religiones son de Dios, como en el antiguo todas las naciones no eran de Dios. En todas las naciones habían hijos de Dios. Y hoy en día también en todas las religiones hay hijos de Dios, a los cuales hay que llamar a la reconciliación. ¿Con quién? Con el evangelio, con el verdadero evangelio, con Cristo y con el verdadero evangelio. La verdadera doctrina, a ser santos, a vivir una vida en santidad, apartados del pecado, porque santo significa apartado. Una persona que se aparta del mundo, de las cosas del mundo. Ya no quiere ni adora las cosas del mundo, ni ama las cosas del mundo. Adora y ama a Dios y ama las cosas que Dios le dice. Que no hay necesidad, nos decía un pastor, y que va a tener una semana de teología de llamar a la gente a bautizarse. Porque eso es lo que busca hoy en día la iglesia adventista, que la gente se bautice, pero no que se convierta, mi querido amigo y hermano. Ellos dicen que no hay necesidad de llamarlo al bautizo ahí mismo, que no sé qué, pero es con un deseo que salga todo el mundo a que se bautice. ¿Quién dijo que los bautizados van a ir al cielo todos? Los convertidos, mi querido amigo y hermano. Dios vino a reconciliar al pecador y a salvarlo del pecado, no en sus pecados. Mi querido amigo y hermano, entonces vemos que las actividades de Dios, los escritores bíblicos pasan más tiempo, dice, describiendo las actividades de Dios que la esencia de su ser. Lo presentan como creador, sustentador del mundo y redentor y salvador, que lleva sobre sí la responsabilidad del destino final de la humanidad y hace planes. Dice también predicciones y promesas. Dios ha prometido salvarte si tú te arrepientes. Perdona los pecados, esto hace Dios, y en consecuencia merece nuestra adoración en el día sábado, no en el domingo. El día sábado, mi querido empresario, es el día sábado, no el domingo el que tú tienes que dar de descanso. El domingo es la marca de la bestia y nosotros debemos de llamar a la gente a la adoración en el verdadero día y apartar ese día para uso sagrado. ¿De quién? De Dios.
Por encima de todo, la Escritura revela a Dios como gobernante, Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios, y sus acciones confirman que es un Dios personal. Las acciones confirman, mi querido amigo y hermano, si tú eres del reino celestial o del reino terrenal, del que va a ser destruido en esta tierra, en la tercera venida de Cristo, en la segunda resurrección, en el lago de ¿qué? De fuego, que es la muerte segunda, o los que van a ir al cielo. Para poder tomar esta tierra, mi querido amigo y hermano, para poder vivir en esta tierra, tenemos que ascender al cielo. Y para usted poder ascender al cielo, mi querido amigo y hermano, o este instrumento humano que está aquí, debemos de ser santos en esta tierra para poder ser santos en el cielo, mi querido amigo y hermano. Sin santidad nadie verá a Dios. Las actividades de Dios. Dios vino a reconciliarnos. Es tu decisión. Si tú quieres ser reconciliado, si tú quieres ser perdonado, pero tienes que abandonar a Babilonia, el pecado, el mundo. Tienes que vencer la carne, el mundo y el diablo, si quieres ir al reino de los cielos. No es complicado, porque Cristo te ayuda, el Padre te ayuda, el Espíritu Santo te ayuda, y no más esto, sino que los santos ángeles también, para derrocar el imperio del diablo en tu vida. Pero la decisión es tuya. Dios no obliga, y este instrumento humano tampoco. Pero hay que vivir el evangelio. Hay que vivir el evangelio y llevar a Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, para que Él sea el todo, en todo y por todo. Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Este es el mensaje de hoy. Las actividades de Dios. Dios quiere salvarte. Dios quiere reconciliarte. Dios quiere verte a ti en el reino de los cielos. Comparte este mensaje. Dalo a conocer. Compártelo con todos tus contactos del celular. Te invito a que te suscribas al canal Adventista Sana Doctrina para que te sigan llegando estos videos. Y entonces, mi querido amigo y hermano, ponga la mira en Cristo, no en los hombres. No te dejes guiar por personas hoy en día que no quieren verdaderamente la santidad y que quieren tirar el mensaje de la Iglesia Adventista por tierra, la Reforma Pro Salud y todo. Mi querido amigo y hermano, Dios mira también nuestra apariencia, porque lo que tenemos por dentro lo expresamos por fuera. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una palabra de oración para terminar este tema. Los invito a que inclinemos nuestro rostro y tengamos una palabra de oración. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por este evangelio, por las actividades tuyas que muestras en la palabra santa tuya, bendito Dios, y que nosotros debemos de ser reformados, personas verdaderamente que abandonemos el pecado y te adoremos a ti y hagamos las cosas que tú eres, porque tú eres nuestro Rey, nuestro gran legislador y el creador de este planeta Tierra y el recreador de nuestra vida y el recreador de este planeta Tierra que va a haber en este tiempo, en el tiempo cuando tú nos vuelvas a traer del cielo, porque vamos a vivir contigo 1000 años en el cielo y luego ser traídos para destruir el pecado y los pecadores y entonces en esa tierra hacer nuevos cielos y nueva tierra. Señor, tú eres un gran Rey inmortal y también vas a dar la inmortalidad a todos los que nos arrepentimos y somos convertidos y regenerados para el reino de los cielos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, no porque haya méritos en nosotros, sino en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.